Ciro Moncayo, profesional psicosocial, quien trabaja por parte del OIM y con la unidad de víctimas de la ciudad en la estrategia de reparación integral para las víctimas del conflicto armado en Colombia, informó que este trabajo es fundamental para poder entender la ayuda a las víctimas en recuperación emocional y de su dignidad. Dentro del proceso de reparación integral para las víctimas hay unas medidas de reparación, ¿cierto? Entre las cuales hay dos que tienen que ver con los aspectos económicos, que es la indemnización y lo de restitución de tierras, y hay otras tres que tienen que ver con los aspectos inmateriales en torno a la reparación integral. Entonces, uno de ellos es la medida de satisfacción o acto o acción de memoria, un acto simbólico que se hace para restituir algunas cosas que de alguna manera pues se hacen de una manera simbólica, como es el buen nombre de las víctimas, que van por la dignidad, ¿cierto?, en torno a las víctimas. Y otras medidas que se ha venido trabajando pues en estos 2 meses mediante 8 encuentros con 8 grupos, uno de ellos de jóvenes, otro de niños, que es la medida de rehabilitación, ¿cierto? Las acciones que se toman en este campo es la relación de integración mediante la pintura, el teatro, que busca restablecer la dignidad de las personas. Unas acciones de memoria o actos simbólicos que se hacen. Entonces en la ciudad de Ipiales, 2 profesionales hemos trabajado pues con 12 grupos de adultos, ¿sí? Entonces en esa medida pueden haber 12 o menos, pues de acuerdo a los grupos que se integren, ¿cierto? En mi caso se ha hecho un mural en el cual se integraron 2 grupos, se hizo una representación teatral en el 20 de julio, pues exponiendo un poco cómo es la disposición de las personas frente a los sobrevivientes del conflicto armado. Se hizo también una mandala en la Fundación Casa de la Cultura y se instaló una banca como donde hay una inscripción, ¿cierto?, que hace referencia a las víctimas. Y esta sería pues la quinta medida de mi parte, ¿no? Entonces estas acciones pues buscan como eso, restablecer algo pues que las víctimas han perdido y que de alguna manera no se puede restituir ni con lo económico ni siquiera pues con la parte de recuperación emocional, ¿cierto?, sino que busca es como un acto de perdón y de reconocimiento frente a la dignificación de los sobrevivientes del conflicto armado, ¿cierto? La asistencia a este tipo de eventos es constante por parte de las víctimas que se proyectan hasta el próximo año, donde continuará la estrategia. Pues en realidad sí ha habido como en un inicio, digamos, no se ha copado totalmente el cupo, ¿cierto? Porque se supone que los grupos de los adultos serían de 20 personas. Y por lo general hay 15 personas, siempre hace falta como un cupo, aunque las personas que han asistido sí se ve mucha receptividad en el sentido de que pues apuntan a esos daños que de alguna manera pues muchas veces el dinero no lo restituye, que es la parte emocional de las personas. En ese sentido pues sí es posible que se haga una ampliación en la medida en que se pueda conseguir otras personas que quieran participar en el programa. Ya para enero pues haríamos una convocatoria nueva, serían solamente con 3 grupos, ¿cierto? En la medida en que se logre esos 3 grupos, pues sí se haría la estrategia, pues en otro caso pues no se podría hacer, se terminaría pues hasta aquí el trabajo que se hace de parte de OIM y la unidad de víctimas.